La salvación es el tema central del cristianismo, un regalo gratuito de Dios ofrecido a toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Biblia enseña que Dios desea que todos los seres humanos sean salvos, 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, y que Jesucristo vino al mundo para ofrecer la salvación a todos los que creen en Él. Juan capítulo 3 versículo 16. Sin embargo, también hay pasajes bíblicos que muestran que no todos serán salvos, y que ciertas actitudes o comportamientos pueden impedir que una persona reciba la gracia de Dios. En este video, exploraremos en detalle los 7 grupos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvados, y por qué la salvación es, en última instancia, una elección personal. Los rechazadores de Cristo. Mateo 12:30 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Mateo 12:30. El primer grupo que la Biblia menciona son aquellos que, conscientemente, rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús fue claro al decir que no hay lugar para la neutralidad: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. En otras palabras, si una persona decide rechazar a Cristo, está eligiendo el camino opuesto, el camino de la perdición. A lo largo de los evangelios, Jesús se presenta como el único medio para la salvación, Juan 14:6. En Hechos 4:12, Pedro también afirma que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Aquellos que rechazan a Cristo, por lo tanto, se cierran a la única puerta de salvación que Dios ha provisto. El rechazo a Cristo no es solo un desacuerdo intelectual, sino una actitud de rechazo hacia el amor y sacrificio que Él hizo por la humanidad. Este grupo de personas no experimenta el perdón de los pecados ni la reconciliación con Dios, y su destino es la separación eterna de Él. Los incrédulos. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad es otro obstáculo significativo para la salvación. En Marcos 16:16, Jesús establece que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad es más que una falta de conocimiento, es una negativa voluntaria a creer en la verdad revelada por Dios a través de las Escrituras y, especialmente, en el sacrificio de Cristo. La Biblia también habla del peligro de la desobediencia que surge de la incredulidad, Hebreos 3:12. El acto de no creer en las promesas de Dios, particularmente en lo que respecta a la salvación a través de Cristo, es un rechazo consciente y decidido de lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad. Este rechazo mantiene a la persona en su estado de separación de Dios, sin experimentar la paz, el perdón y la vida eterna que ofrece el Evangelio. La incredulidad, en última instancia, es un rechazo del amor y la gracia de Dios. Aunque Dios se revela a través de la creación, la Escritura y el testimonio de los creyentes, la salvación solo llega a aquellos que ponen su fe en Cristo, Romanos 10 versículos 9 y 10. Si alguien se niega a creer, no podrá ser salvo. Los orgullosos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 se lee: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El tercer grupo son aquellos que viven en el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es una de las actitudes más peligrosas porque ciega a las personas a su necesidad de Dios. La Escritura dice claramente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. El orgullo es una barrera que impide que una persona se arrepienta de sus pecados y reciba la gracia de Dios. El orgullo lleva a la autosuficiencia, la idea de que uno puede vivir sin la ayuda de Dios, y es una de las principales razones por las que las personas no se acercan al Evangelio. La persona orgullosa confía en su propio entendimiento, su propio esfuerzo, o en su propia moralidad, en lugar de reconocer su total dependencia de la gracia de Dios. Jesús mismo enseñó que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. La humildad es fundamental para recibir la salvación. Quien no se ve a sí mismo como necesitado de perdón no buscará la gracia de Dios. Los pecadores empedernidos. En Romanos 1:18 se lee: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El cuarto grupo de personas que la Biblia menciona son los pecadores empedernidos, aquellos cuyo corazón se ha endurecido debido a su persistencia en el pecado.
En Romanos 1 versículos 18 al 32, el apóstol Pablo describe cómo al rechazar el conocimiento de Dios, las personas se entregaron a prácticas inmorales y finalmente, a la depravación. La Biblia enseña que los que se entregan al pecado sin arrepentirse y sin reconocer la verdad de Dios, se endurecen en su corazón. Esta es una condición peligrosa, porque una vez que el corazón de una persona se endurece, es más difícil para ella responder al llamado de Dios al arrepentimiento. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Si alguien continúa rechazando la gracia de Dios, puede llegar a un punto en el que su corazón se vuelve insensible a la verdad. 2 Corintios 4:4. La impenitencia es uno de los mayores obstáculos para la salvación. El arrepentimiento es necesario para ser salvo, y sin él, no puede haber restauración. Este grupo, por lo tanto, sigue en su pecado, sin posibilidad de experimentar el perdón de Dios. Los falsos maestros y líderes espirituales. Mateo 7:15 nos dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con ropa de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El quinto grupo está compuesto por aquellos que enseñan falsamente sobre Dios y el Evangelio. Jesús y los apóstoles advierten repetidamente acerca de los falsos maestros que distorsionan la verdad y guían a otros por el camino equivocado. En Mateo 7:15, Jesús dice: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con ropa de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Estos líderes, que se presentan como si tuvieran la verdad, engañan a las personas con enseñanzas que desvían del verdadero evangelio. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, Pedro describe cómo los falsos maestros introducen herejías destructoras y explotan a las personas con sus mentiras. Estos falsos líderes no solo son culpables de rechazar la verdad ellos mismos, sino que también arrastran a otros hacia la perdición. El daño que causan es profundo, porque las personas que lo siguen están siendo engañadas acerca de lo que realmente es necesario para la salvación. Dios no puede salvar a aquellos que eligen seguir enseñanzas falsas, ya que la salvación solo llega a través de la verdad de Cristo. Los impenitentes. En Lucas 13:3 podemos leer: no, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El sexto grupo son los impenitentes, aquellos que, a pesar de ser confrontados con su pecado, no se arrepienten. Jesús dejó claro que el arrepentimiento es una condición indispensable para la salvación. En Lucas 13:3, dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es el acto de reconocer el pecado, sentir dolor por él y decidir cambiar de dirección, alejándose del pecado y volviendo a Dios. La falta de arrepentimiento es una decisión consciente de no reconocer la necesidad de perdón y la oferta de gracia de Dios. Los impenitentes siguen en su pecado, rechazando la oportunidad de restauración que Dios les ofrece. Sin arrepentimiento, no hay perdón, y sin perdón, no puede haber salvación. Los que no perdonan. En Mateo 6:14 y 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El séptimo grupo son aquellos que se niegan a perdonar a los demás. Jesús enseñó de manera clara y contundente que el perdón es esencial para la reconciliación con Dios. En Mateo 6:14 y 15 nos dice que, si no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros. El perdón no es solo una cuestión de cortesía, sino un reflejo de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Al negarnos a perdonar, estamos bloqueando la gracia de Dios en nuestra propia vida. La falta de perdón crea una barrera entre nosotros y Dios, ya que el perdón es el camino hacia la sanación y la reconciliación. Sin perdón, no podemos experimentar el perdón divino. La salvación es un regalo de Dios, pero hay actitudes y comportamientos que nos alejan de Él. Dios no puede salvar a aquellos que rechazan a Cristo, viven en incredulidad, se entregan al orgullo, se aferran al pecado, enseñan falsedades, no se arrepienten o no perdonan. La clave está en la actitud del corazón, reconocer nuestra necesidad de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el perdón y la gracia que se nos ofrece a través de Jesucristo.
Es importante entender que, aunque Dios no puede salvar a estas personas debido a su propia elección, su deseo sigue siendo que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos, segunda de Pedro 3:9. Por lo tanto, el llamado sigue siendo a la reflexión y al cambio, buscando siempre la misericordia de Dios y el arrepentimiento genuino. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil o inspirador, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser parte de esta comunidad. Tu apoyo significa mucho y juntos seguiremos creciendo. Nos vemos en el próximo video.